El libro Crimen y Castigo de el autor Fedor Dostoyevsky es una obra maestra dentro de la literatura clásica, más que todo por el contenido también psicológico y el contenido con harta o con mucha carga cultural que tenía en ese momento para la Rusia en la cual Dostoyevsky escribió el libro. Se pueden ver varios elementos de la cultura reflejados ahí y también se pueden ver varios elementos de lo religioso, que son los mitos, los ritos y las prohibiciones. Ahora pues Dostoyevsky narra dentro de la historia de un estudiante que asesina a Aliana Ivanovna y a su hermana, las asesina. Inicialmente solamente tiene el plan de asesinar a Aliana Ivanovna, que era una vieja que tenía una fama de ser usurera, una fama de ser una persona que realmente no le interesaban los demás, no le interesaban en el sentido de que no los ayudaba, los robaba de alguna manera, siendo usurera, cobrando intereses muy altos por una mora respecto a un préstamo y pues pagando muy poquito por una prenda que le dejaban a ella. En fin, la historia se empieza a desarrollar alrededor de los acontecimientos que suceden después del asesinato de estas dos personas. En cada una de las descripciones de los contextos que se dan para la historia del libro, del desarrollo de la historia de Raskolnikov, Dostoyevsky hace una crítica fuerte a la Rusia que había en ese momento. Presenta elementos como un funcionario público del gobierno, Marmeladov, que es un funcionario corrupto, pues no corrupto, pero sí era un funcionario del gobierno que no tenía muy buenas maneras, su hija que era prostituta. También se puede ver evidenciado elementos como lo son el matrimonio, puesto que la hermana de Raskolnikov, Dunia, se va a casar con una persona del gobierno, que es un funcionario alto, pero Raskolnikov se opone a esta unión por el hecho de que piensa que el futuro esposo, el prometido de Dunia, le va a hacer daño en algún momento, no confía en él. Ahí podemos ver representado un rito de la iglesia, ¿sí? De la parte religiosa, que es el casamiento o el matrimonio. Podemos ver una prohibición de la cultura, que es la prostitución. La prostitución está mal vista de alguna manera. También podemos ver que Raskolnikov es un estudiante un prodigio, muy buen estudiante, pero que, como diríamos nosotros acá, se echa a las petacas, ¿sí? Y no rinden sus estudios, frente a lo cual a la sociedad se va a ver mal, ¿sí? Que también sería una prohibición. Hablo de las prohibiciones respecto a la sociedad, ¿sí? Y no solamente a la sociedad rusa, sino que también hablo de la sociedad actual, se puede aplicar. Es una crítica fuerte, puesto que todos los elementos y todos los personajes que se ven en el libro representan alguna de las personas o de los contextos sociales que actualmente podemos ver en nuestra sociedad, valga la redundancia, actualmente. Bueno, transcurre el tiempo en el libro y Raskolnikov tiene varias situaciones, ¿sí?, en las cuales piensa que lo van a descubrir, que van a descubrir el asesinato que él cometió. Tiene un sueño muy extraño respecto a un caballo, donde sueña que lo están matando. Empieza a tener alucinaciones, empieza a sentirse culpable por el hecho de que por el asesinato que él cometió están culpando a un pintor que también estaba en la misma escena del crimen. Se empieza a sentir mal y es otra prohibición de la cultura, que es el hecho de matar. El hecho de matar creo que es la expresión máxima del mayor rechazo que se le puede hacer a un acto del ser humano. Me refiero a que toda la sociedad siempre va a rechazar el hecho de que un humano mate a otro, ¿sí? Un rito
que se puede ver también evidenciado es que más adelante la esposa del funcionario del gobierno que se menciona en el principio del libro invita a todos a una cena. Una cena también es un rito en el cual tú te reúnes con diferentes personas y te reúnes para poder compartir con ellos algo. En este caso ella quería recaudar fondos para su esposo que estaba fallecido en ese momento del libro, en ese instante de la historia. También hay diferentes mitos, como por ejemplo que el funcionario del gobierno por lo general siempre es alguien que te va a hacer daño, ¿sí? Es uno de los que tenía en ese momento Raskolnikov con respecto al futuro prometido, perdón, al futuro esposo de Dunia. Y más circunstancias que se presentan en los contextos, como lo indicaba al principio. Dostoyevsky hace más que análisis, hace una descripción precisa, ¿sí? El hecho de que cuando van saliendo por la calle empieza a caminar Raskolnikov a pensar en cada una de las cosas que ha hecho, a pensar en su plan, a empezar a enfermarse después de la muerte de la usurera, de la vieja usurera. Describe, por ejemplo, cómo toda una sociedad, un grupo de personas puede reunirse alrededor de una persona que se muere, ¿sí? Una persona muere en un capítulo y todos están alrededor viendo cómo se muere la persona, o están juzgando a alguien y ven cómo se está haciendo en ese momento y lo atacan, ¿sí? Sería difícil mencionar todos los apartados en los cuales se ven reflejados estas tres estructuras de lo religioso, que es el mito, el rito y la prohibición, como lo indicaba al principio de este video. Por ejemplo, hay un capítulo del libro en el cual Raskolnikov recibe una carta de parte de su madre, lo cual es un rito que en ese momento era comunicarse con el hijo, en el cual le detalla muy minuciosamente que a la hermana de ella, o sea, Dunia, la habían acusado de que se había acostado, ¿sí? Porque de hecho pues tuvo relaciones, según lo que contaban en ese momento, con el patrón el de la casa en la cual él trabajaba. Se puede reflejar otra prohibición, tener sexo con una persona que ya está comprometida, y más cuando es la empleada, ¿sí? Son cosas que se ven mal frente a la sociedad. Igual, Dostoyevsky lo plantea de una manera muy de relatarlo, muy narrativa, pero en el trasfondo se ve que realmente es una crítica también, ya que al final del libro Raskolnikov ya no aguanta más, ya no aguanta el hecho de que se está enfermando, de que está empezando a alucinar, y finalmente se entrega a la justicia y acepta los cargos que realmente pues se le imputaban a él, que en ese momento pues era el asesinato de la vieja. Y el rito que se ve ahí es que lo encarcelan, ¿sí? Lo encarcelan, lo mandan un tiempo a una cárcel muy lejos, y al final de todas formas él se compromete de casarse con la prostituta del libro, ¿sí? Y la prostituta del libro pues es como que uno dice, es la parte más baja, o sea, el personaje más rastrero del libro. El protagonista de alguna manera mediante un mito en el cual podría ser la realización del personaje en sí, lo alcanza, y de la mano de una prostituta. Entonces ahí mezcla el rito del matrimonio con la prohibición de no verse con una prostituta porque lo van a ver mal, más el mito de la realización, de la idealización, de la paz interior que cada personaje busca en el libro. Raskolnikov al final lo logra, al final se entrega, pero siente mucha paz, ¿sí? Y siente que realmente por fin, aunque esté encerrado, va a poder sentir esa paz de la que todos como humanos en algún momento deseamos llegar. Muchas gracias.